impuesto a las ganancias o impuesto al salario. Entre el sábado a la mañana y el domingo a la mañana hubo una sesión maratónica en el Congreso para tratar una modificación de la ley del impuesto a las ganancias que terminó con dictamen positivo el domingo. También recibieron media sanción en diputados la ley sobre educación ambiental, una reforma en el monotributo y cambios en la ley de doping en el deporte. Estamos en comunicación con el diputado del PTSN en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, para que nos cuente mejor cómo viene la cuestión en el Congreso. Hola, Nico. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente en Alerta Spoiler. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos acá con Tomás y Leo. Eh, en general, por lo que las repercusiones que tuvo la votación por el impuesto a las ganancias, se plantea que, bueno, que esas modificaciones generarían, ¿no?, una mejora en un sector de los asalariados a los que les dejaría de alcanzar la medida. Vos acompañaste el proyecto en diputados, pero planteaste también una serie de límites. ¿Qué tendrías para decir de cuál es la trampa, ¿no?, de la votación que hubo este fin de semana? Bueno, fundamentalmente creo que hay una intención del gobierno de hacer una medida con un tinte bastante electoral, por decirlo de algún modo, con un alivio momentáneo, pasajero de pocos meses para un sector de la clase trabajadora, que es la que, digámoslo de alguna manera, recibe salarios más altos, ¿no? Que están un poco mejor que la media de los trabajadores, que está realmente en una situación muy grave porque los salarios no paran de caer desde hace años y muy pocos alcanzan a la canasta de consumos mínimos que calculan los compañeros de ATE-INDEC, ¿no? En 88.000 pesos, 88.700 creo, y bueno, la gran mayoría de la clase trabajadora está muy lejos de eso y ni hablar de ser alcanzado por el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, y para todos esos sectores no hay ninguna medida. El Congreso no discutió absolutamente nada. De hecho, lo que se discutió fue el presupuesto 2021, que nosotros rechazamos, que entre otras cosas eliminaba el IFE y algunas otras medidas que de recortes a la tarjeta alimentar en su momento, que luego parcialmente eso lo tuvieron que rever, pero digo, más de 9 millones de personas que recibían el IFE, que era insuficiente, nosotros lo criticamos además, dejaron de recibirlo, muchas de esas personas perdieron su empleo y no lo han recuperado, según podemos ver inclusive en los propios datos oficiales, ¿no?, con respecto al desempleo. Entonces, vos tenés una medida que lo que hace es subir a 150.000 pesos quienes quienes van a pagar, ¿no? Eso Claro. no es en bruto, no neto, ¿no? ¿Y por qué decís que es pasajero ese alivio para ese sector? Bueno, porque es pasajero, porque si uno toma en cuenta que ya bajo el gobierno de Macri se dio, ¿no?, que modificaron la ley, pusieron el RIPTE como la medida, digamos, para calcular los aumentos de las escalas y, sin embargo, que el RIPTE mide el salario promedio, ¿no?, de los trabajadores registrados. Bueno, eso, sin embargo, no hizo que más trabajadores pagaran ganancias. Eso es lo que nosotros planteamos en el día de ayer. También lo hicieron desde otros bloques, eh, dejando claro, digamos, que esto en pocos meses, si no se plantean otras medidas de actualización, el gobierno lo quiso, digamos, salvar con un agregado al final del debate en la votación particular, diciendo que para este año se deja mandatado al Poder Ejecutivo para realizar una actualización en caso de que queden, digamos, atrasadas las actualizaciones. ¿Qué pasa? Vos tenés un RIPTE, que es el promedio salarial, bueno, los aumentos en realidad, cuando impacten los aumentos de las paritarias, aunque la inflación es alta, y haya sectores inclusive de los que pagan ganancias que pueden conseguir aumentos por encima, porque tienen mayor organización o mantienen conquistas, capacidad de organización y demás. Bueno, si consiguen aumentos superiores a ese promedio, bueno, rápidamente se va licuando esta actualización que han planteado y entonces van ingresando
más trabajadores superando ese límite y van a volver a pagar, ¿no? Eso, inclusive digo, el reconocimiento hasta que esta crítica es real, fue este agregado que hicieron ya a las 8 de la mañana del día domingo, Claro. Que plantea la posibilidad que el gobierno haga esta actualización. Pero ya habíamos tenido ese debate inclusive cuando fue el tema de las jubilaciones, ¿no? Donde nosotros habíamos planteado que la fórmula tenía que incorporar el IPC, el índice de precios, para medir la inflación, contemplar eso y optar por el que fuera más beneficioso para los jubilados, sea el índice del salario, la recaudación o la inflación, ¿no? Claro. Bueno, estamos en comunicación con Nicolás del Caño, diputado por el Frente de Izquierda, y estamos hablando sobre el impuesto a las ganancias. Una pregunta que parece bastante evidente, pero ¿por qué el salario no es ganancia? Bueno, el salario en realidad es lo que pagan los capitalistas, los trabajadores, para poder reproducir su fuerza de trabajo y la ganancia es la que obtienen los capitalistas a partir del trabajo no remunerado, el trabajo no pago. Entonces, son cosas completamente distintas, ¿no? Digamos que los trabajadores no tienen ganancias en ese sentido, sino que son los capitalistas los que lo obtienen a partir de la explotación de los trabajadores, quedándose con ese trabajo no remunerado, no pago. Eso, por eso la crítica, el cuestionamiento a este impuesto, ¿no? Que fue justificado inclusive por Cristina Fernández de Kirchner durante muchísimos años en sus gobiernos, diciendo que bueno, aquellos trabajadores que ganaban un poco más tenían que ser solidarios con los que estaban peor. Ustedes recordarán que este mismo argumento de redistribución entre sectores populares y ya no como el viejo peronismo decía, que era sacarle a los que más tienen para darle algo a los que menos tienen, acá directamente es de los propios sectores populares la redistribución, sin tocar a los grandes grupos económicos. Bueno, en realidad este impuesto lo justificaban de esa manera, ¿no? Diciendo que los trabajadores que ganaban un poco más debían ser solidarios. Parece que en ese sentido nuestro planteo, que además lo escuchamos de muchos diputados de distintos bloques en el día de ayer, no con este mismo fundamento, pero diciendo que el salario no era ganancia y que no debía tributar, y sin embargo quedan atrapados muchos trabajadores, todavía cerca de 1 millón, en el impuesto al salario, y al mismo tiempo rápidamente muchos de los que hoy se benefician con este alivio momentario van a volver a tributar, ¿no? Entonces, mucho discurso, pero después en los hechos, la verdad que no están dispuestos a ir a esa medida que nosotros hemos planteado siempre y tenemos proyectos presentados para eliminar el impuesto al salario, no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a los jubilados. Claro. Nicolás, hablando de discursos, ayer estuvo Sergio Massa en C5N y aprovechó para desarrollar su visión sobre una serie de problemas que no es solamente las ganancias. ¿Te parece que la votación es una plataforma para la proyección de Massa en las elecciones? ¿Qué tal, Tom? Sí, en realidad, a ver, Massa lo que el gobierno pretende es darle un poco más de visibilidad a que el Frente de Todos es una coalición que contiene a Sergio Massa, por ejemplo, los gobernadores, porque en los hechos lo que están viendo de distintas encuestas, analistas, es que lo que está quedando como capital político del Frente de Todos es más el apoyo que tiene Cristina Fernández de Kirchner, el sector del kirchnerismo, y quizás los sectores que se sumaron al Frente de Todos por una cuestión malmenorista contra Mauricio Macri, hoy que venían de votar a Sergio Massa, me parece que, bueno, es lo que intentan recomponer. Por eso esta medida que Massa había planteado en las campañas electorales, creo que intenta atraer un sector de trabajadores y sectores medios que Sergio Massa tenía como sustento de su electorado, y que parte de eso fue a Cambiemos, ya en el balotaje del 2015,
pero que ahora, después de 4 años, un sector fue al frente de todos, ¿no? Pero bueno, creo que intentan darle ese volumen a Sergio Massa. Después son especulaciones que uno podría hacer y que por ahí se hacen de distintos analistas de si no hay una proyección para tener una alternativa, el propio Frente de Todos, con apoyo de Cristina, hacia el 2023, con Massa como uno de los candidateables para presidente, ¿no? Claro. Y digamos, este año que ya se lanzó la campaña electoral, también se da en el medio de que están aumentando los casos de COVID acá en el país. Ayer hubieron anuncios por parte de Santiago Cafiero y de la ministra de Salud. ¿Vos qué opinión tenés respecto a esos anuncios y de la política sanitaria del gobierno? Mira, me parece que los anuncios van en la tónica del anuncio del presidente Alberto Fernández hace unos días, ¿no? Un anuncio completamente suficiente. Creo que fue más bien recordar que estamos en la segunda ola, que es inevitable la segunda ola de contagios, y que frente a eso lo único que recomiendan, o los únicos planteos que han hecho, ha sido el cuidado personal, ¿no? La responsabilidad individual de cada persona, en el uso del barbijo, bueno, todas las medidas que ya conocemos, y alguna que otra medida con respecto a al trabajo en casa de sectores, digamos, de la administración pública, pero medidas muy limitadas, sin plantear cuestiones de fondo, ¿no? Primero, el tema de la vacuna, nosotros venimos insistiendo en liberar las patentes, los derechos de propiedad intelectual, inclusive hasta el Fondo Monetario Internacional en algunos artículos dicen que habría que reevaluar el problema de las licencias, de las patentes, etcétera, ¿no? El gobierno argentino ni siquiera ha apoyado a fondo o ha apoyado silenciosamente mociones de otros países en organismos internacionales sobre este punto. Después está el tema de, nosotros hemos presentado un proyecto para que se declare de utilidad pública el laboratorio de Garín, de Hugo Sigman, que es el laboratorio que produce el principio activo de la vacuna, y hace poco se llevaron el equivalente a 40 millones de dosis a México para envasarlo, digamos. Recuerden ustedes que está este acuerdo patentando la vacuna AstraZeneca entre el magnate Carlos Slim de México y Hugo Sigman con AstraZeneca, este laboratorio de Oxford, para producir la vacuna para América Latina entre Argentina y México. Entonces aquí se produce el principio activo, en México debería envasarse y después distribuirse en América Latina. Bueno, eso no sucedió, por eso nosotros estamos planteando, bueno, surgieron algunos inconvenientes, dicen, ¿no?, con respecto a los filtros. Bueno, AstraZeneca viene con problemas incluso de entrega de las vacunas en Europa y demás. Nosotros lo que sostenemos es que se declare de utilidad pública y que no salga una sola vacuna más. Acá tenemos el laboratorio de hemoderivados de Córdoba y otras instituciones en La Plata y en la provincia de Buenos Aires que hace años que producen vacunas y que tienen la capacidad para poder envasarlo, y el Estado tiene que hacer todo lo que esté a su alcance, poner todos los recursos para que las vacunas se puedan terminar de todo el proceso de envasado aquí en nuestro país, y para eso tenemos recursos humanos de sobra. Hay que poner todos los recursos económicos, materiales, para que esto se pueda llevar adelante, y no solo para Argentina, sino para otros países de América Latina. Sobre esa base, uno podría decir que no dependés de estos grandes empresarios que ponen por delante sus ganancias, como estamos viendo en todo el mundo, de los grandes laboratorios, ante las necesidades sanitarias que hoy tiene la mayoría de la población, que termina con esta pesadilla de la pandemia. Si tuviésemos una liberación de las patentes, se podría fabricar la vacuna en muchos países como el nuestro y terminar rápidamente con esta pesadilla. Entonces vamos a plantear esto. De hecho, en un rato tenemos un acto que vamos a hacer allí, vamos a hacer una protesta frente al laboratorio de Hugo Sigman en Garín, para hacer este planteo. Y después creo que las medidas son medidas que venimos planteando hace tiempo, ¿no? Testeos masivos, rastreos, para tener los contactos estrechos identificados, para poder plantear cuál un aislamiento, cuarentenas o aislamientos que sean estrictos por zonas, focalizados allí donde haya más contagio. Tenemos
digo, las nuevas variantes que son más contagiosas, entonces si no se toman medidas drásticas, y después obviamente medidas que tienen que ver con afectar a los grandes empresarios, a los grandes bancos, los grandes grupos económicos, y ni hablar de esta deuda ilegítima que hay que dejar de pagar, desconocerla de manera soberana, para que todos estos recursos vayan a un IFE de 30.000 pesos para los que se quedaron sin empleo, a garantizar el salario de los trabajadores. Digo, me parece que todas las medidas que puedan garantizar, si llegado el caso de hacer cuarentenas estrictas en determinados lugares fuese necesario, esas personas no tienen que padecer ni una necesidad, los recursos los tenemos. Bueno, el problema es que el gobierno no está planteando este conjunto de medidas, como no lo hizo desde el comienzo, o hizo algunas medidas más bien insuficientes. Me parece que hay que plantearlo de esta manera, ¿no? Bueno, muchas gracias Nicolás del Caño, de nuevo por estar acá con nosotros en Alerta Spoiler. Seguramente vamos a estar comunicándonos próximamente cuando haya más novedades en el Congreso, en la política nacional.